Bienvenidos a una nueva edición de la guía para en esta ocasión con su amigo Nes en la sección Psicólogo Analiza A, donde con mis conocimientos profesionales de psicología expongo el perfil clínico de sus personajes favoritos más votados en los comentarios de la cultura popular, incluyendo cómics, películas, series, animes y videojuegos. El día de hoy les traigo el análisis de Asuka Langley, uno de los personajes más importantes del anime Evangelion. Así que si quieres conocer la represión emocional, las máscaras sociales y el trastorno de despersonalización, quédate hasta el final de este video. Aquí arriba les comparto otros personajes de anime que podrían interesarles. También los invito a que se pasen por mi Instagram llamado Psicólogo Nes, donde estoy constantemente subiendo contenido de psicología. Recuerden primero que las letras que uso para cubrir un poco la pantalla son para evitar el copy y que me desmoneticen el video. Y segundo, si aún no han visto el anime Evangelion y posteriormente su película final, esto podría contener spoilers para ti. Sin más que agregar, comencemos. Asuka Langley es la Second Children elegida en el Instituto Marduk, designada como piloto del Evangelion Unidad 02. Asuka es mitad japonesa y mitad alemana, al parecer por parte de su madre, mientras que por parte de su padre es mitad norteamericana. Cuando Asuka tenía 4 años, su madre realizó un experimento de contacto con el Evangelion Unidad 02. A pesar de que físicamente sobrevivió a la prueba, Yoko, la madre de Asuka, quedó mentalmente inestable, creyendo así en la fantasía que una muñeca era su hija y refiriéndose a su hija real como esa chica. Durante este periodo, el padre de Asuka inició una relación con la doctora que atendía a su esposa. Con el paso del tiempo, la condición de Yoko empeoró y eventualmente se volvió suicida. Pensando que la muñeca era su hija, Yoko la degolló diciendo "muere conmigo" y luego se colgó. Después de ser seleccionada como piloto del Evangelion, Asuka estaba muy emocionada y fue corriendo a contarle a su madre, solo para descubrir que ésta se había suicidado. Y este episodio marcaría la vida de Asuka en más de un sentido. En primer lugar, Asuka a una edad muy temprana asume que se debe cuidar a sí misma. De forma prematura se obliga a madurar para rápidamente ser una adulta, y esto estructura un carácter fuerte y aguerrido, al menos exteriormente, para que de esta forma se pudiera proteger de lo dolorosa que puede ser la vida. En segundo lugar, aún antes del suicidio de su madre, Asuka era una niña que no recibía la atención, afirmación y cariño que necesitaba para el correcto desarrollo emocional en dicha etapa. Con su madre enferma mentalmente y su padre desinteresado en ella, Asuka desarrolló un tipo de apego evitativo en sus relaciones. Es decir, la carencia de afecto en la niñez de Asuka crearon una personalidad evitativa. Esto se explica porque el sujeto, en este caso la pequeña niña, asocia los vínculos emocionales con dolor, asociación producida por las primeras relaciones fallidas que tuvo en su vida, la relación con su padre y por supuesto aún más profunda la relación con su madre, lo que la lleva a concluir inconscientemente que debe evitar las relaciones emocionales para así evitar el daño emocional que éstas pueden proveerle. Es por esta razón que Asuka crea una barrera entre ella y el mundo. En realidad, ella crea esta coraza emocional por miedo a ser lastimada y nunca buscará profundizar de forma honesta en sus relaciones emocionales, dado que esto la pondría en una posición de vulnerabilidad, posición en la que no se siente cómoda y al contrario, sentiría que le da permiso a las demás personas para que puedan herirla con facilidad. Aún así, esta postura de forma paradójica desarrolla en Asuka sus mayores virtudes, pero también sus mayores defectos. Cuando conocemos el personaje, nos encontramos con una joven segura, autosuficiente, aparentemente fuerte, llegando a ser soberbia, prepotente, competitiva y lo más importante, buscando todo el tiempo demostrar su fuerza y preeminencia sobre los demás. Estas características nos hablan de un posible complejo de superioridad desarrollado en la mente de Asuka. El complejo de superioridad es un mecanismo inconsciente en el cual tratan de compensarse los sentimientos de inferioridad de los individuos, resaltando aquellas cualidades en las que sobresalen. Y es esto básicamente lo que hace Asuka, con el fin inconsciente de cubrir su miedo, vulnerabilidad o traumas emocionales, aprovecha su valentía, espontaneidad, seguridad e histrionismo para venderse al mundo como una mujer capaz, inteligente y fuerte. Y muchos piensan que todo esto es una simple fachada, pero no es verdad del todo, aunque detrás de la seguridad de Asuka hay una niña lastimada y asustada en muchos sentidos, y aún más importante, también hay una niña buscando afanadamente el cariño y la atención que sintió no tuvo en su niñez por parte de sus padres. Asuka es una mujer fuerte e inteligente y parece ser capaz de todo lo que se propone. Esto no es un engaño, es una virtud de su posición frente a la vida. Ella misma se obliga a ser capaz, se obliga a madurar y a actuar como una adulta, siendo solo
una adolescente. El problema es que ella no puede potenciar estas características reprimiendo todo lo que siente la mayoría del tiempo. Es decir, Asuka intelectualmente podría ser la más dotada del grupo. Su personalidad también es la de una guerrera nata. Es líder, propositiva y autosuficiente. Por las condiciones de su infancia, es autoexigente y muy competitiva, pero sus emociones serían su mayor debilidad. Y no me refiero a que sean su debilidad por sentir miedo o dolor, sino al contrario, por reprimir estos últimos todo el tiempo. La máscara de Asuka radica en que esta no se permite ser menos que la mejor, no se permite sufrir ni experimentar el miedo que siente, no se permite llorar o estar triste, no se permite aceptar sus propias debilidades como ser humano. Al reprimir todas estas emociones naturales de angustia, tristeza, miedo o desolación, igualmente van a salir a la luz por medio de la envidia cuando otro logra algo que ella no pudo, o la rabia por no poder terminar una labor como ella lo esperaba, lo que genera desequilibrio e inestabilidad y no la deja concentrarse para poder realizar las labores que podría realizar. Es un autosabotaje en el que al reprimirse para no fallar, termina fallando en una profecía autocumplida. Pero el análisis no termina allí, dado que el autoconcepto y por ende la autoestima que estructuró Asuka frente a sí misma quedó condicionada a los resultados que ésta obtuviera en función de la aprobación que su medio le reforzara hacia sí misma. En otras palabras, si Asuka lograba resaltar por su buen trabajo y esto hacía que los demás le prestaran atención, la afirmaran con palabras de admiración y aprecio y por supuesto la hicieran sentir importante, esta tenía una autoestima alta, se sentía valiosa, se sentía inteligente y capaz. En los casos en los que su medio no la reforzara con afirmación, atención o aprecio por no lograr una tarea, esta se sentía un fracaso, un fraude, se sentía inútil e incapaz, padecía de una autoestima baja. Es decir que la cognición de Asuka estaba esclavizada por sus emociones y en realidad, aunque era una persona racional e inteligente, lo que marcaban sus experiencias era el cómo la hacían sentir sus resultados, y esto es bastante preocupante, dado que al final nos damos cuenta que ella ponía en riesgo su vida, peleaba y trabajaba todo con la motivación de ser querida o admirada, no porque esto la llenara en realidad como persona. Y es muy realista el desarrollo del personaje, dado que los seres humanos sufrimos ambivalencias que se pueden observar en Asuka, y cuando hablo de ambivalencias me refiero a que por un lado, esta de forma infantil buscaba el aprecio y atención que sintió le fue negado en su niñez, pero por otro lado, al obtenerlo, hablo del cariño y la atención, se sentía impulsada a escenarios en los que debía abrirse emocionalmente ante otra persona, y esto la haría huir de allí, dado que buscará el no ser dañada o afectada emocionalmente, evitando el contacto real y coherente con otra persona. Así que es completamente irracional, dado que lo que más anhela y busca Asuka, la razón por la que arriesga su vida y por la que se comporta de la forma en la que lo hace, es a la vez su mayor miedo. Asuka tiene miedo a ser amada, tiene miedo a ser aceptada y tiene miedo a ser querida incondicionalmente, dado que ella no entiende este tipo de afecto, no cree que exista un afecto incondicional, cree que en algún momento será abandonada como lo fue en su niñez y sabe que se va a decepcionar al final, y todas sus relaciones se ven afectadas por este gran trauma. Es decir que al igual que es una fachada su extrema seguridad y prepotencia o soberbia, también es una fachada el ser envidiosa o agresiva e irritable. Todas estas son fachadas para esconder sus verdaderos deseos. Al final, y es bastante paradójico, aunque Asuka parece ser la más fuerte a nivel social de los tres pilotos, esta es en realidad la que más presión siente por parte de su entorno. Asuka es la más vulnerable a las críticas y percepciones que la rodean, es la que mayor importancia le da a lo que piensen los demás acerca de ella y su trabajo, y es la que más permite que los demás puedan afectar su propia percepción de sí misma y por ende su autoestima. Esto la hace más vulnerable y débil que los demás, sufre más por esta percepción social que los demás. Hay unos dibujos muy interesantes que realiza el personaje en la serie y que de forma proyectiva nos dejan ver muchas de sus emociones ocultas detrás de todas las máscaras que se pone a nivel social. Las características más relevantes de estos dibujos son la forma agresiva de los trazos, mostrándonos el dolor reprimido en Asuka y también cómo esta lo desahoga en forma de rabia o ira, dolor que aún no supera de forma correcta y se nota por los dibujos. También muestra muchas manchas grandes y remarcadas que nos dejan ver gran ansiedad en Asuka, quien busca constantemente anticiparse a las situaciones que va viviendo para así tener herramientas de cómo enfrentarse a ellas. Aún así sufre ansiedad por el futuro, por sus metas, por su trabajo. Asuka dibuja el cómo se siente en su medio atacada. Posiblemente sea a nivel social que esta siente
siente que los demás la hieren. Como dije anteriormente, ella es la que más importancia le da a las percepciones de los demás. Y por último, por medio de un autorretrato, ella se ve a sí mismo como un monstruo, se ve a sí mismo como una víctima de sufrimiento y circunstancias complejas. Aunque no quiera aparentarlo, ella sabe que es la víctima. El colapso que sufre Asuka al final de su historia se basa entonces en lo inconsciente que fue para ella todo esto que hemos analizado. Al fracasar como guerrera y tener que aceptar que no obtendría el cariño y afirmación que buscaba en su medio, Asuka es derrotada por su propia mente, por sus propios engaños. Deja de ver la mujer triunfadora que es y se enfoca en su gran trauma, su odio hacia sí misma. Esto nos muestra un par de cosas muy interesantes, como los sentimientos de culpa frente a sus fracasos. Es decir, que ella se culpaba por el suicidio de su madre y por los errores que cometió su padre. Se culpaba a sí misma por no haber recibido cariño y afirmación, y aún peor, se culpaba por no haber podido superar este trauma de la forma bizarra en la que quería hacerlo, negando todo lo que sentía y buscando en su trabajo y en las demás personas lo que no obtuvo en su infancia. Su colapso puede ser un ataque de pánico, pero también puede deberse a un posible trastorno de despersonalización, luego de que Asuka se viera confrontada y aún con todas las barreras y máscaras que puso, cuando salen a la luz sus verdaderas emociones, el miedo, el fracaso, la soledad y el dolor, Asuka no es capaz de reconocerse a sí misma. Siente todo esto como una irrealidad y posiblemente se rinde en su lucha por sobrevivir en una vida que ha sido injusta para ella. Pero es allí cuando Asuka acepta su debilidad y vulnerabilidad el primer paso para comenzar a superar su dolor. Es como si por fin hubiera entregado toda la maleta que cargaba a lo largo de toda su vida, todo el peso que siempre llevó en sus hombros. Por fin decide dejarlo a un lado y en su final vemos a una Asuka que, aunque con muchas emociones por resolver, parece de forma catártica haberse despojado de muchas de sus máscaras. No siente envidia o rabia por los demás, no es agresiva ni intenta demostrar nada a nadie, no busca afecto y atención en aquellos que saben que no pueden dárselo, y es así como sus virtudes comienzan a resaltar con más fuerza, siendo una guerrera astuta y fuerte, mostrándose valiente, siendo más aguerrida y violenta que cualquiera en la batalla, con una tenacidad implacable y una personalidad indomable. Asuka por fin puede descansar en quien es sin buscar más ser otra persona diferente, sin buscar ser una persona sin emociones o sin dolor. Por fin acepta su vulnerabilidad, por fin acepta su dolor y por ende se vuelve mucho más fuerte. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado y si aprendiste algo nuevo con él, regálame tu like. Recuerda comentarme qué otro personaje quieres que traiga a la sección, recuerda suscribirte y activar la campanita. Sígueme en mi Instagram llamado Psicólogo Nes, página de Facebook y Twitter. Amigo Nes se despide, gracias y hasta la próxima.